No sé por qué estoy escribiendo esto. Quizás es una confesión, quizás una advertencia, o quizás, solo quizás, es la única forma que me queda de convencerme a mí mismo de que no estoy loco, de que lo que viví fue real. Mi terapeuta, el doctor Alarcón, un hombre de paciencia infinita y corbatas aburridas, dice que exteriorizar el trauma es el primer paso para procesarlo. Pero hay traumas que no se procesan. Hay cosas que, una vez que se aferran a ti, se convierten en parte de tu sombra. Y la única forma de escapar de tu sombra es dejar de existir. Y todavía no estoy listo para eso. Todo comenzó en una carretera. Siempre es en una carretera, ¿verdad? Es el no lugar por excelencia, un limbo de asfalto y líneas discontinuas que no es ni tu punto de partida ni tu destino. Es un espacio intermedio, donde las reglas del mundo normal parecen difuminarse. La mía era la Interestatal 8, un tramo particularmente desolado que corta a través del desierto como una cicatriz negra. Volvía de una reunión en Yuma, un viaje de 3 horas de vuelta a San Diego. El trabajo me estaba consumiendo. Era arquitecto en un estudio en auge, lo que se traduce en jornadas de 14 horas, cafeína intravenosa y la constante presión de plazos imposibles. Aquel día, la reunión se había alargado hasta el anochecer. Eran casi las 10 de la noche cuando finalmente me subí a mi coche, un sedán alemán del que estaba absurdamente orgulloso. El olor a cuero y a ese ambientador caro con aroma a bosque nocturno era mi pequeño santuario. Un santuario que estaba a punto de ser profanado. La primera hora de viaje fue un borrón monótono. El zumbido hipnótico de los neumáticos sobre el pavimento, el desfile interminable de faros en la dirección contraria, la radio escupiendo una mezcla insípida de éxitos de los 90. El cansancio se me adhería a los párpados como cemento. Me abofeteé suavemente un par de veces. Bajé la ventanilla para que el aire frío y seco del desierto me despejara y subí el volumen de la música. Pero el desierto nocturno tiene una cualidad opresiva. La oscuridad no es solo ausencia de luz, es una presencia, una manta pesada que ahoga los sentidos. Las siluetas de los cactus saguaro se alzaban a los lados de la carretera como centinelas deformes, con los brazos extendidos en una bienvenida silenciosa y macabra. Fue en medio de esa nada existencial cuando ocurrió por primera vez. Un acto reflejo, una mirada fugaz al espejo retrovisor para comprobar el vacío detrás de mí. Y no estaba vacío. Por una fracción de segundo, una milésima de segundo, vi una mancha oscura moverse en el centro del asiento trasero. No una forma definida, solo un bulto, una distorsión en la penumbra que mi cerebro, por alguna razón, catalogó como un gato negro agachándose rápidamente. Parpadeé. Mi corazón dio un vuelco estúpido y violento. Miré de nuevo, esta vez con intención, forzando la vista en la oscuridad de la cabina. No había nada, absolutamente nada. El asiento de cuero gris estaba tan vacío e impoluto como siempre. Solté una risa nerviosa, un sonido hueco en el silencio del coche. «Ya está, Miguel», me dije en voz alta. «Te estás volviendo loco. Demasiado café y pocas horas de sueño». Lo achaqué a una ilusión óptica, un juego de sombras provocado por los faros de un camión que me había adelantado. Era la única explicación lógica. Y yo era, ante todo, un hombre lógico. Mi vida se basaba en ángulos rectos, cálculos precisos y materiales sólidos. No había lugar para fantasmas en mis planos y tampoco en mi coche. Seguí conduciendo, pero algo había cambiado. La atmósfera dentro del coche se sentía diferente, cargada. Ya no era mi santuario. Ahora era consciente del espacio vacío detrás de mí de una forma en que nunca antes lo había sido. Cada 10 segundos, mis ojos se desviaban hacia el espejo retrovisor, buscando, casi esperando, ver algo de nuevo. Pero no vi nada. La paranoia, me dije, es un síntoma clásico del agotamiento extremo. Traté de concentrarme en la música, en las líneas de la carretera, en la promesa de mi cama esperándome en casa.
pero la imagen de esa mancha oscura, esa silueta felina agazapada, se había grabado en mi retina. Finalmente vi las luces de San Diego titilando en el horizonte, un oasis de civilización en el vasto océano de oscuridad. Nunca me había alegrado tanto de ver la contaminación lumínica. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, y para cuando aparqué en el garaje de mi casa, casi me había convencido de que todo había sido producto de mi imaginación. Entré en casa, dejé caer el maletín y las llaves sobre la mesa, y me dirigí directamente a la ducha, dejando que el agua caliente se llevara el estrés del día y la inquietud del viaje. Me sentía ridículo por haberme asustado tanto. Un gato imaginario, patético. Al día siguiente, un sábado, me desperté tarde. El sol se filtraba por las persianas, y por primera vez en semanas me sentí descansado. Decidí que necesitaba limpiar el coche. Era una de esas tareas mundanas que me ayudaban a poner en orden mi mente. Fui al garaje, con un cubo de agua, trapos y la aspiradora. Abrí la puerta trasera para empezar a aspirar el suelo. Fue entonces cuando lo vi. No era grande, de hecho, era casi insignificante. Un arañazo fino y profundo en el cuero del asiento trasero, justo en el centro. 3 líneas paralelas, perfectamente espaciadas, como si una garra diminuta pero increíblemente afilada se hubiera arrastrado por la superficie. Me quedé helado, con la boquilla de la aspiradora en la mano. Pasé el dedo por la marca. Era real. No había duda. Mi mente se puso a trabajar a toda velocidad, buscando una explicación racional. ¿La cremallera de mi maletín? Imposible. Siempre lo dejaba en el asiento del copiloto o en el suelo. ¿Alguna herramienta que hubiera transportado? No recordaba haber llevado nada con puntas afiladas. Revisé mi maletín, mis bolsillos, todo. Nada. La marca simplemente no debería estar allí. Y mientras la miraba, un escalofrío recorrió mi espalda al recordar la mancha oscura de la noche anterior. La mancha que había aparecido y desaparecido justo en ese mismo lugar. No, me dije, sacudiendo la cabeza. Coincidencia. Tiene que ser una coincidencia. Pero la palabra sonaba hueca, una defensa débil contra una verdad incómoda que empezaba a tomar forma en el fondo de mi mente. Los días siguientes fueron extraños. La vida continuó con su ritmo normal, pero bajo la superficie, una corriente de ansiedad lo teñía todo. La sensación de ser observado comenzó a seguirme. No era constante, sino intermitente, como una interferencia en una señal de radio. A veces, mientras trabajaba en mi despacho en casa, sentía una mirada en mi nuca, solo para girarme y encontrar la habitación vacía. Otras veces, al caminar por el pasillo, tenía la impresión de ver una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo. Pero el epicentro de la extrañeza seguía siendo el garaje. Varias noches, al sacar la basura, juraría haber visto un movimiento fugaz cerca de mi coche, una silueta oscura que se desvanecía en cuanto la miraba directamente. Me convertí en un manojo de nervios, saltando ante el más mínimo ruido. Empecé a cerrar con doble llave todas las puertas y a revisar el asiento trasero de mi coche cada vez que me subía, incluso a plena luz del día. Me sentía como el protagonista de una película de terror de bajo presupuesto, y me odiaba por ello. Una noche, mientras veía la televisión, tratando de desconectar con una serie estúpida, lo oí. Un sonido bajo, casi inaudible, un miar lastimero, procedente del jardín trasero. Al principio, lo ignoré. Era un barrio con muchos gatos, pero el sonido se repitió, más cerca esta vez, justo debajo de la ventana de la sala. No era el maullido normal de un gato buscando comida o compañía. Tenía un tono, quejumbroso, casi burlón. Me levanté y me asomé por la ventana, esperando ver a algún felino callejero. No había nada. El jardín, bañado por la luz de la luna, estaba en completo silencio. El miar había cesado en el instante en que me moví. Me quedé allí, mirando la quietud del césped, sintiendo un sudor frío en la frente. Esto ya no era solo mi imaginación. Algo estaba jugando conmigo.
La idea de un gato había pasado de ser una posibilidad aleatoria a una fijación paranoica, un símbolo de la ansiedad que me estaba carcomiendo. El punto de inflexión, el momento en que el miedo se convirtió en terror puro, llegó una semana después del viaje inicial. Volvía a casa tarde, después de una cena de trabajo. Estaba cansado, pero esta vez también estaba hipervigilante. Mis ojos no se apartaban del espejo retrovisor. Al girar en la calle que llevaba a mi casa, los faros del coche barrieron la entrada de mi garaje, y allí, por un segundo cegador, lo vi. No era una mancha, no era una sombra. Eran 2 puntos de luz amarilla, brillantes e intensos, suspendidos en la oscuridad del garaje abierto. Eran ojos, ojos de animal que me devolvían la mirada desde la negrura. No reflejaban la luz de mis faros como lo harían los de un gato o un mapache. Brillaban con luz propia, una luminiscencia antinatural y maligna. Grité, un sonido ahogado y patético, y pisé el freno con tanta fuerza que el cinturón de seguridad se me clavó en el pecho. El coche se detuvo con una sacudida. Cuando volví a mirar, los ojos habían desaparecido. Me quedé allí en medio de la calle con el motor en marcha y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Ya no había negación posible, ya no había explicaciones lógicas. Algo me estaba esperando en casa, algo con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Decidí que necesitaba pruebas. Necesitaba demostrarme a mí mismo que no estaba perdiendo la cabeza. Al día siguiente, compré una pequeña cámara de seguridad con sensor de movimiento y la instalé en una esquina del garaje, apuntando directamente a mi coche. Me sentí un poco estúpido mientras la configuraba, como si estuviera cediendo a una fantasía paranoica. Pero la necesidad de saber era más fuerte que la vergüenza. Esa noche, apenas dormí. Cada crujido de la casa me hacía saltar. A la mañana siguiente, con un nudo en el estómago, fui al garaje y recuperé la tarjeta de memoria de la cámara. La inserté en mi ordenador portátil y abrí el archivo de video. La grabación comenzaba a las 2:37 am. La imagen era clara, en blanco y negro por la visión nocturna. Mi coche estaba allí, quieto y silencioso. Durante casi una hora, no pasó nada. Empezaba a sentirme aliviado y a la vez más loco que nunca. Y entonces, la cámara se activó. La esquina inferior de la pantalla mostró la alerta de movimiento detectado. La imagen se volvió borrosa, llena de estática, como si una fuerte interferencia electromagnética hubiera afectado a la señal. Duró apenas 3 segundos, y justo antes de que la imagen se cortara por completo, en un único fotograma congelado que logré pausar, lo vi. La silueta estaba dentro del coche, en el asiento trasero. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que aquello no era un gato. La forma era vagamente humanoide, pero grotescamente alargada. Un torso delgado, extremidades largas y huesudas como las de una araña, y una cabeza ovalada e inclinada. No podía ver rasgos faciales, solo esa forma antinatural, esa blasfemia anatómica sentada en mi coche como si fuera su trono. Me aparté del ordenador de un salto, derribando la silla. Vomité en el suelo de la cocina. El miedo ya no era una emoción, era un veneno corriendo por mis venas. El terror, descubrí, tiene la capacidad de filtrarse. Ya no estaba confinado al coche o al garaje, ahora había invadido mi hogar. Una noche, me desperté de repente, con esa sensación primordial de que algo andaba mal. Me senté en la cama, escuchando en la oscuridad. Silencio. Pero era un silencio pesado, expectante. Me levanté y, descalzo, empecé a revisar la casa. Todo parecía en orden. La puerta principal, cerrada. Las ventanas, cerradas. Y entonces llegué a la puerta trasera, la que daba al jardín. La que siempre, siempre, cerraba con el pestillo y la cadena antes de acostarme. Estaba entreabierta, una pequeña rendija de oscuridad que se abría al exterior. Mi corazón se detuvo. Recorrí la casa de nuevo,
esta vez con un cuchillo de cocina en la mano, temblando como una hoja. No encontré a nadie. Nada había sido robado, nada estaba fuera de lugar, salvo esa puerta abierta. Pero el mensaje era claro. Puedo entrar cuando quiera. La sensación de seguridad de mi propio hogar se hizo añicos en ese instante. A partir de entonces, empecé a atrancar las puertas con sillas por la noche, como un superviviente en una película de zombies. La entidad se volvió más audaz, más personal. Su juego era psicológico, diseñado para desmoronarme pieza por pieza. Una mañana, después de una ducha larga y humeante, salí del baño y vi el espejo completamente empañado. Y en el centro del vapor, una marca. No eran palabras. Era el mismo símbolo de las 3 garras paralelas que había encontrado en el asiento del coche. Estaba dibujado en la condensación, como si un dedo invisible lo hubiera trazado desde el otro lado del espejo. Grité y golpeé el espejo con el puño. Se agrietó, creando una telaraña de fracturas sobre la ominosa marca. Me miré en los fragmentos rotos y vi el rostro de un extraño. Pálido, con los ojos desorbitados, un hombre al borde del abismo. Tuve que hacer otro viaje de trabajo. La idea me aterrorizaba. Conducir de noche solo con ese pasajero. Pensé en negarme, en fingir una enfermedad. Pero, ¿qué diría? ¿Que le tengo miedo a un fantasma en mi coche? Me despedirían. Así que, con el estómago encogido de pavor, me puse en camino. Durante la primera hora nada. Me obligué a no mirar el espejo retrovisor. Subí la radio a un volumen ensordecedor. Cantaba a gritos con las canciones, cualquier cosa para llenar el silencio. Pero entonces, lo sentí. Un cambio en la presión del aire dentro del coche. Un frío repentino que no provenía del aire acondicionado. Y luego, el peso. Una sensación tangible de que el coche estaba más cargado, como si alguien se hubiera sentado suavemente en el asiento de atrás. El pelo de mi nuca se erizó. El sonido de la radio pareció desvanecerse, aunque el volumen seguía al máximo. Y en ese vacío auditivo oí una respiración. Un siseo suave, rítmico, justo detrás de mi oreja derecha. No me atreví a moverme. No me atreví a mirar. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Conduje así durante lo que parecieron horas, con la respiración helada de esa cosa en mi cuello, sintiendo su presencia como una masa física de malevolencia. Cuando finalmente llegué a mi destino, un hotel anónimo, salí del coche y vomité en el aparcamiento. Llamé a mi mejor amigo, Javier. Necesitaba contárselo a alguien. Necesitaba que una voz amiga me dijera que no estaba loco. Quedamos para tomar un café. Traté de explicarlo todo, desde la mancha en el espejo hasta la respiración en el coche. A medida que hablaba, veía cómo su expresión cambiaba. La preocupación inicial dio paso a la lástima y luego a una condescendencia apenas disimulada. «Tío, estás trabajando demasiado», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «Estás agotado. El estrés puede hacer que veas y oigas cosas. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? O quizás, podrías hablar con alguien, ya sabes, un profesional». En sus ojos vi el veredicto. Miguel se ha roto. Está teniendo un brote psicótico. Salí de esa cafetería sintiéndome más solo y aislado que nunca. La entidad no solo me estaba aterrorizando, me estaba separando del mundo, encerrándome en una prisión de miedo que nadie más podía ver. La revelación más espantosa estaba por llegar. Una noche, volviendo a casa, me detuve en un semáforo en rojo. A mi derecha había un edificio de oficinas con grandes ventanales de cristal oscuro que reflejaban la calle como un espejo negro. Miré mi propio reflejo por costumbre. Vi mi coche, las luces de la calle, mi silueta al volante. Y entonces, mi sangre se convirtió en hielo. En el reflejo, sentado en mi asiento trasero, había un rostro. Pálido, demacrado, con la piel tensa sobre los pómulos. No tenía pelo. Y sus ojos eran los mismos ojos amarillos y brillantes que había visto en mi garaje. Ojos de gato, verticales y penetrantes,
en un rostro vagamente humano. La cosa en el reflejo me miraba fijamente y sonrió. Una sonrisa ancha, antinatural, que estiró su boca sin labios en una mueca de puro sadismo. Un grito gutural se ahogó en mi garganta. Giré la cabeza bruscamente para mirar el asiento trasero real. Vacío. No había nada. El claxon del coche de atrás me devolvió a la realidad. El semáforo estaba en verde. Pisé el acelerador huyendo de mi propio reflejo, de la verdad innegable de que mi perseguidor tenía un rostro. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a mi ordenador con los dedos temblando y empecé a teclear. Busqué leyendas urbanas, informes paranormales, cualquier cosa relacionada con carreteras encantadas o entidades que se aferran a los coches. Durante horas, solo encontré basura. Pero entonces, en un foro de mitos locales olvidado, de diseño anticuado, encontré un hilo titulado El autoestopista del tramo 8. Era un post de hacía más de 10 años. Un hombre contaba una historia inquietantemente similar a la mía. Un viaje nocturno, la sensación de una presencia, pequeños fenómenos inexplicables. Pero su historia iba más allá. Él describía cómo la cosa empezó a dejarle regalos. Animales muertos en el porche, arañazos en las puertas. La gente del lugar, según el post, tenían un nombre para esa entidad. La llamaban el gato de nadie, un espíritu o demonio que se sentía atraído por la soledad y el agotamiento de los viajeros. Se subía a tu coche como un autoestopista invisible y, si le gustabas, decidía quedarse. El post terminaba abruptamente. El autor decía que iba a intentar devolverlo al lugar donde lo recogió, y que si no volvía a escribir, significaba que no había funcionado. No había más posts de ese usuario. El pavor que sentí fue tan profundo que me dejó sin aliento. No era un fantasma cualquiera. Era algo conocido, algo con un nombre y un modus operandi. Y yo era su nueva presa. La entidad pareció sentir que yo la había descubierto, que conocía su naturaleza. Y decidió subir la apuesta. Llegué a casa del trabajo una tarde y sentí un silencio anormal. La casa estaba demasiado quieta. Entré en el salón y me di cuenta de lo que pasaba. Todos los cuadros, todas las fotografías, todos los espejos de la casa estaban girados hacia la pared, un acto metódico, deliberado y profundamente perturbador. Fui al pasillo, donde colgaba un gran espejo de cuerpo entero. Con el corazón en la boca, lo giré para ponerlo en su posición normal. Y allí, arañado en la superficie del cristal, estaba de nuevo el símbolo de las 3 garras, pero esta vez era diferente. El polvo de cristal del arañazo todavía estaba asentado en el borde inferior de la marca. Estaba fresco, se había hecho momentos antes de que yo entrara. Estaba allí, estaba en la casa conmigo en ese preciso instante. No grité, no corrí. Me quedé paralizado, escuchando el latido de mi propia sangre en los oídos, esperando un sonido, un movimiento. Pero no hubo nada, solo el silencio y la certeza de que mi último refugio había sido violado de forma definitiva. Era un ultimátum. Esta casa es mía, tú eres mío. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi cocina, con una silla atrancando la puerta, tomé una decisión. La huida no era una opción, vender el coche, mudarme de casa, nada de eso funcionaría. El post del foro lo dejaba claro. La cosa no estaba ligada a un objeto o a un lugar. Se había ligado a mí. Era un parásito espiritual. Solo había una salida. Tenía que enfrentarlo. Tenía que hacer lo que el hombre del foro intentó hacer. Tenía que terminar el viaje. La idea era una locura, un suicidio. Pero la alternativa, vivir el resto de mi vida como un animal acosado en su propia jaula, era peor que la muerte. Una extraña calma se apoderó de mí. La calma de la aceptación, la serenidad del que ya no tiene nada que perder. Esperé hasta pasada la medianoche. Me vestí, cogí las llaves del coche y salí al garaje. Al abrir la puerta del conductor,
El olor a cerrado y a ozono, el olor del miedo, me golpeó. Pero esta vez no retrocedí. Me senté, ajusté el espejo retrovisor deliberadamente y arranqué el motor. Conduje por las calles desiertas de la ciudad, dirigiéndome de nuevo hacia la Interestatal 8, hacia el desierto, hacia el lugar donde todo había comenzado. Cada kilómetro que me alejaba de la ciudad, me sentía más expuesto, más vulnerable. Pero seguí adelante. Encontré el tramo exacto de la carretera, un lugar anodino sin ninguna característica especial, pero lo reconocí. Era aquí. Detuve el coche en el arcén y apagué el motor. El silencio del desierto me envolvió. Miré por el espejo retrovisor al asiento vacío. Respiré hondo y hablé, mi voz sonando extrañamente fuerte en el silencio. «Sé que estás aquí», dije, tratando de mantener el temblor fuera de mi voz. «He vuelto por ti, pero este es el final del camino. La carona se acabó. Bájate de mi coche, ahora». En el instante en que pronuncié la última palabra, el mundo se detuvo. No es una metáfora. El leve zumbido del sistema eléctrico del coche se cortó. El grillo solitario que había estado cantando en la distancia enmudeció. Un silencio absoluto, antinatural y profundo, cayó sobre mí como una losa de plomo. La temperatura dentro del coche se desplomó. Pude ver mi propio aliento condensándose en el aire. Y entonces, una presión inmensa me aplastó contra el asiento, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 100. Me costaba respirar. Mis pulmones ardían. Sentí la presencia detrás de mí, ya no sutil, sino abrumadora, una masa de frío y odio puro. Se inclinó sobre mi hombro, y sentí un roce gélido contra mi mejilla, como el tacto de la piel de una serpiente. Y luego, un susurro. No fueron palabras, no en un idioma humano. Fue un sonido que entró directamente en mi cerebro, un collage de arañazos, siseos y el eco de un sufrimiento infinito. Fue el sonido de la locura misma. Y justo cuando pensé que mi mente iba a estallar, que mi corazón iba a ceder, se fue. La presión desapareció. El calor volvió al coche. El sonido del grillo regresó. El sistema eléctrico parpadeó y volvió a la vida. Miré al espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío, pero esta vez se sentía realmente vacío. La presencia se había ido. Lloré. Me senté allí, en el arcén de una carretera desierta, y lloré como un niño, sollozando de terror y de un alivio tan profundo que era doloroso. Los meses que siguieron fueron una lenta y difícil reconstrucción. Vendí el coche. No podía volver a sentarme en él. Compré un modelo completamente diferente. Me tomé una licencia en el trabajo. Empecé a ver al doctor Alarcón. Poco a poco, la vida empezó a parecerse a la normalidad. El miedo nunca se fue del todo, por supuesto. Se convirtió en una cicatriz en mi psique. Saltaba con las sombras, evitaba conducir de noche, y nunca, jamás, me sentaba de espaldas a una puerta. Pero la presencia activa, la sensación de ser casado, había desaparecido. Empecé a pensar que, tal vez, había ganado, que había sobrevivido. Incluso llegué a permitirme la esperanza de que, con el tiempo, el recuerdo se desvanecería hasta convertirse en una simple pesadilla. Fue una noche de martes, unos 6 meses después de la última viaje. Volvía a casa después de cenar con Javier. Él estaba contento de verme mejor. Yo también lo estaba. Conducía mi nuevo coche, escuchando jazz suave. Me sentía tranquilo. Me detuve en un semáforo en rojo. A mi izquierda, otro coche se detuvo junto a mí. Era un utilitario familiar, conducido por una mujer joven. Parecía cansada, probablemente volviendo a casa después de un largo día. Su rostro me recordó a mí mismo hace meses. Una empatía fugaz me recorrió. Mis ojos se desviaron ociosamente hacia el interior de su coche. Y entonces lo vi. En la penumbra de su asiento trasero,
2 pequeños puntos de luz amarilla brillaron por un instante. Mi corazón se detuvo. Mi respiración se atascó en mi garganta. No podía ser. Era una coincidencia, un reflejo, mi trauma jugándome una mala pasada. Pero entonces, la cabeza pálida y sin pelo se levantó lentamente. Los ojos amarillos, esos ojos de pesadilla, se giraron y me miraron directamente a través de las 2 ventanillas. Y la boca sin labios se estiró en aquella sonrisa de triunfo, de reconocimiento sádico. No me estaba atacando. Simplemente me estaba mostrando que seguía allí, que había encontrado una nueva carona, y que yo, el superviviente, ahora era un testigo, el único que conocía las reglas de su juego. El semáforo cambió a verde. El coche de la mujer arrancó y se perdió en la noche, llevándose a su nuevo pasajero. Me quedé allí, paralizado, mientras los coches detrás de mí tocaban el claxon con furia. No había ganado, no había escapado, simplemente me había bajado en una parada. Y la advertencia era clara. El gato de nadie siempre encuentra un asiento trasero vacío, y ahora sé que el verdadero infierno no es ser el perseguido. Es ser el que se queda atrás, sabiendo que la caza nunca termina. Epílogo. El eco en el espejo. Han pasado 5 años, 4 meses y 12 días, desde la noche en que vi esos ojos amarillos en el coche de una desconocida. 5 años desde que la entidad, el parásito, el gato de nadie, me liberó de su abrazo helado para aferrarse a otra alma. Al principio, la sensación fue de una euforia casi maníaca. Sobreviví. Repetía esa frase en mi cabeza como un mantra, un escudo contra los recuerdos que acechaban en las esquinas de mi mente. Sobreviví. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sobrevivir es simplemente no estar muerto. Y he aprendido que hay estados de existencia mucho peores que la simple aniquilación. Vendí la casa. Abandoné San Diego. Dejé mi trabajo, mi carrera, mi vida entera. Necesitaba un lienzo en blanco, un lugar donde el fantasma de Miguel, el arquitecto acosado, no pudiera encontrarme. Me mudé al norte, a una pequeña ciudad en Oregón rodeada de bosques de pinos y una llovizna casi perpetua. El aire aquí es húmedo y huele a tierra mojada, un marcado contraste con la sequedad opresiva del desierto donde mi pesadilla comenzó. Me convertí en bibliotecario. El silencio de las estanterías, el olor a papel viejo y el orden metódico del sistema decimal Dewey se convirtieron en mi nueva religión. Una vida tranquila, anónima. Una vida de susurros, no de gritos. El doctor Alarcón, a través de videollamadas semanales, llamó a mi experiencia un episodio psicótico agudo inducido por estrés postraumático. Me recetó pastillas que adormecían los bordes afilados de la realidad y me enseñó técnicas de anclaje. Concéntrate en tu respiración, nombra 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar. Funcionó. O al menos, fingí que funcionaba. Enterré la verdad bajo capas de diagnósticos psiquiátricos y lógica forzada. Era más fácil creer que mi propia mente me había traicionado que aceptar que las leyes del universo eran una mentira y que criaturas hambrientas se deslizaban por sus grietas. Los arañazos en el cuero, la figura en la cámara, el rostro en el reflejo. Todo eran alucinaciones, productos de una mente enferma. Tenía que creerlo. Era la única forma de seguir respirando. Durante los primeros años, la estrategia pareció tener éxito. La calma se instaló. Una calma frágil, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro, pero calma al fin y al cabo. Evitaba conducir de noche. Mi apartamento nuevo tenía cortinas gruesas que bloqueaban el mundo exterior. Quité todos los espejos, excepto uno pequeño en el baño, que me obligaba a usar con una deliberación casi dolorosa cada mañana. Mi vida se convirtió en un conjunto de rituales diseñados para mantener a raya a mis propios demonios. Funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. El primer indicio fue sutil, casi imperceptible.
Estaba afeitándome, con la mirada fija en mi propio rostro para evitar encontrarme con mis ojos. Por una fracción de segundo, un parpadeo, la imagen en el espejo se desfasó. Mi mano con la cuchilla se detuvo, pero la mano del reflejo continuó su movimiento un instante más. El corazón me dio un vuelco. Atribuí el fenómeno al cansancio, a un efecto secundario de la medicación. Pero fue la primera grieta en el hielo. Poco después, comenzaron los destellos. Eran como cortocircuitos en mi percepción. Estaba catalogando libros en la biblioteca, el olor a polvo y conocimiento a mi alrededor, y de repente, la imagen se desvanecía. Por un segundo, ya no estaba en Oregón, estaba en otro lugar. Veía el mundo desde una perspectiva baja, desde el asiento trasero de un coche en movimiento. Veía la nuca de un conductor desconocido, un hombre con el pelo ralo y una camisa de cuadros. Sentía el traqueteo de una carretera mal asfaltada bajo los neumáticos, y sentía una fría y paciente expectación. Luego, tan rápido como había llegado, la visión se iba, dejándome de pie entre las estanterías, mareado y con un sudor frío recorriéndome la espalda. Estos episodios se hicieron más frecuentes. Un destello mientras compraba en el supermercado. La visión desde el asiento trasero de un monovolumen, viendo a una madre joven tararear una canción infantil a su bebé en la silla de al lado. Un destello mientras intentaba leer en mi sofá. La visión desde un taxi, observando las luces de neón de una ciudad desconocida pasar borrosas. No eran mis recuerdos, eran los suyos, eran los ojos de la criatura, y por alguna razón, yo era el receptor de sus experiencias. El parásito se había ido, pero había dejado una antena implantada en mi cerebro. La negación se volvió imposible. La verdad que había enterrado con tanto esfuerzo emergió con la fuerza de un cadáver saliendo de su tumba. No estaba loco, era real, y la conexión nunca se había roto del todo. Era un testigo maldito, un espectador forzado a presenciar su interminable cacería a través del país. El terror regresó, pero era un terror diferente. Ya no era el miedo de la presa. Era el horror impotente del que ve el crimen y no puede hacer nada para detenerlo. Mi vida meticulosamente construida se desmoronó. Dejé de salir, excepto para lo esencial. La biblioteca se convirtió en una tortura. Cada cliente un posible anfitrión, cada coche que pasaba por la ventana una posible carroza fúnebre. Mi apartamento se convirtió en mi búnker. Cubrí el único espejo que quedaba con cinta adhesiva. Tapé la pantalla de mi televisor con una manta. Evitaba mi propio reflejo en la pantalla oscura de mi teléfono como si fuera la mirada de una medusa, porque a veces, cuando me atrevía a mirar, veía que mis ojos no eran del todo míos. A veces, por un instante, brillaban con un pálido fulgor amarillo. La obsesión me consumió. Si no podía escapar de la conexión, al menos podría entenderla. Volví a los rincones oscuros de Internet, a los foros de lo paranormal que había abandonado hacía años. Pero esta vez no buscaba respuestas para mí. Buscaba patrones. Buscaba a otros. Creé alertas de noticias para accidentes de un solo vehículo en carreteras rurales, para informes de personas desaparecidas tras un viaje, para casos de psicosis súbita en conductores. Los resultados eran escalofriantes. Un goteo constante de tragedias anónimas que, para el resto del mundo, no tenían conexión, pero yo veía el hilo que las unía. Compré un gran mapa de los Estados Unidos y lo colgué en la pared de mi salón. Con chinchetas rojas, empecé a marcar cada incidente que encajaba en el patrón. Una mujer que se salió de una carretera en Nebraska, hablando a los rescatistas de un gato en el asiento trasero. Un camionero encontrado caminando en círculos en el desierto de Nevada, deshidratado y murmurando sobre ojos amarillos. Un estudiante universitario que se estrelló contra un árbol en los Apalaches, sin marcas de frenado. El mapa empezó a llenarse de puntos rojos, formando una red errática, como la telaraña de una araña demente. A veces los destellos me daban pistas. Veía una señal de tráfico, el nombre de un pueblo en un cartel, una matrícula de un estado específico.
Y semanas después, leía una noticia sobre una tragedia en esa misma zona. Me convertí en su cronista involuntario, en el biógrafo de un monstruo. Y mientras marcaba su camino en el mapa, una verdad aterradora comenzó a emerger. Su ruta no era completamente aleatoria. Parecía moverse en espirales, en grandes bucles que abarcaban miles de kilómetros. Y la espiral actual, la que había comenzado en el sur profundo, se estaba curvando lentamente hacia el noroeste, hacia Oregón, hacia mí. La idea era absurda. ¿Por qué volvería? Yo ya no era un anfitrión útil. Estaba roto, aislado, vigilante. Pero la trayectoria en el mapa era innegable. La espiral se estaba cerrando. Los destellos se intensificaron. Ya no eran solo visiones pasivas. Empecé a sentir ecos de sus emociones. La fría satisfacción de ver el primer atisbo de miedo en los ojos de un conductor en el retrovisor. La diversión cruel al hacer un ruido en la oscuridad. El hambre. Un hambre espiritual. Un deseo voraz de consumir la seguridad, la cordura, la esperanza de una persona. Sentía estas cosas como un miembro fantasma, un eco en mi propia alma. Y a veces, en mitad de la noche, despertaba con la boca seca y un sabor a ceniza, sintiendo un hambre que no era mía. La semana pasada, ocurrió el clímax. Estaba sentado en mi sillón, mirando el mapa iluminado por una única lámpara. La última chincheta, colocada esa misma mañana, estaba en el este de Idaho, demasiado cerca. Cerré los ojos, tratando de practicar los ejercicios de respiración del doctor Alarcón, pero era inútil. El cortocircuito llegó con la fuerza de un rayo. No estaba en mi apartamento, estaba en un coche, un viejo pickup que olía a tabaco y a perro mojado. Llovía a cántaros, y los limpiaparabrisas luchaban por despejar el agua del cristal. Al volante, un hombre mayor con un gorro de lana. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Sus ojos se clavaban en el espejo retrovisor cada pocos segundos, dilatados por el pánico. Pude sentir la diversión de la criatura, una vibración fría y gozosa. Pude sentir cómo se deleitaba en el terror del hombre, saboreándolo como un vino añejo. Y entonces, en la visión, la criatura hizo algo que nunca antes había hecho. Giró su cabeza pálida y sin pelo, apartando la vista del conductor. Miró por la ventanilla lateral. Vio las luces borrosas de una pequeña ciudad. Vio la calle principal. Vio el edificio de ladrillo de la biblioteca pública. Y luego, levantó la mirada, más allá de la biblioteca, hacia la colina donde se encontraban los nuevos complejos de apartamentos. Su mirada se fijó en una ventana concreta, en el tercer piso. Mi ventana. El tiempo se detuvo. Dentro de la visión sentí que la criatura me reconocía. Y en el silencio de mi propia mente, una voz que no era la mía, un susurro hecho de hielo y telarañas, habló con una claridad perfecta. Te extrañé. El grito que salió de mi garganta fue el de un animal desollado. Caí de rodillas, la visión rota, de vuelta en mi apartamento, pero la voz seguía resonando en mi cráneo. La conexión, el ancla. Nunca fui liberado, fui marcado, convertido en un faro. Mi supervivencia no fue una victoria, fue un receso. Le permitió a la criatura viajar, alimentarse, estirar las piernas. Pero un depredador siempre vuelve a su guarida, y yo era su guarida. La parte de mí que había sido tocada por ella, la mancha que llevaba en mi alma, la llamaba de vuelta a casa. Ahora estoy aquí, sentado en la oscuridad. El mapa sigue en la pared, un testamento de mi locura y de su viaje. Ya no hay chinchetas que poner. La última está aquí, en esta ciudad, quizás en esta misma calle. No sé cuándo vendrá. Podría ser esta noche, mañana, dentro de un año. La espera es la verdadera tortura. Ha aprendido a saborear el miedo a distancia. He quitado la cinta adhesiva del espejo del baño. Hace una hora, me he mirado por primera vez en años. Mi rostro es el de un extraño, una máscara de cera sobre un cráneo aterrorizado. Pero los ojos.
Los ojos ya no parpadean con un brillo amarillo. Ahora arden con una luz fija y suave. Son suyos. O quizás, ahora son nuestros. Ya no lucho. Ya no me escondo. He aceptado mi papel. No soy la presa. No soy el testigo. Soy el comité de bienvenida. El eco en el espejo que espera a su voz original. Afuera, la lluvia ha cesado. Un coche se detiene en la calle. Un motor se apaga. Unos pasos suaves resuenan en la acera mojada, acercándose a mi edificio. No cierro la puerta con llave. No atranco la entrada. Simplemente me siento aquí, en la penumbra. Miro mi reflejo en la pantalla oscura de mi portátil. Veo los dos soles amarillos que me devuelven la mirada. Y por primera vez en 5 años, sonrío. Una sonrisa ancha, antinatural. La misma sonrisa que vi en el rostro pálido en el reflejo de aquel edificio. Hace una vida. El timbre suena. Y yo espero, listo para abrir la puerta y dar la bienvenida a la otra mitad de mi alma. Epílogo segundo. El primer pasajero. Mi abuela Elvira murió a los 96 años. Hasta el final de sus días, su mente fue una fortaleza de recuerdos claros y precisos, un museo de un tiempo desaparecido. Pero había una historia que solo me contó una vez, una tarde de tormenta, cuando yo era un adolescente, a punto de obtener mi permiso de conducir. La contó con una voz baja y temblorosa, no por la edad, sino por un miedo tan antiguo que se había fosilizado en su alma. Es la historia de cómo conoció al gato. Nací y crecí en un pequeño pueblo de la España rural, en los años 30, un lugar olvidado por los mapas, acunado entre colinas resecas y un cielo implacable. La vida allí era un ciclo lento de siembras y cosechas, de bautizos y funerales. El mundo moderno era un rumor lejano, una noticia leída en un periódico viejo en la taberna del pueblo. No teníamos electricidad en todas las casas, y el agua se sacaba de un pozo comunal. Nuestro mundo estaba gobernado por el sol, la lluvia y las viejas creencias. Los mayores hablaban de los malaires, de los duendes de los caminos, y sobre todo, de la sombra que camina. La sombra, decían, era una entidad tan antigua como las propias colinas, un espíritu hambriento que no buscaba sangre ni carne, sino algo más sutil, la cordura, la esperanza, el calor del alma humana. Se aferraba a los viajeros solitarios en los caminos polvorientos que conectaban nuestro pueblo con el resto del mundo. Los que se la encontraban y sobrevivían, nunca volvían a ser los mismos. Volvían con la mirada vacía, sobresaltándose ante su propio reflejo, murmurando sobre una presencia que caminaba a su lado, justo en el borde de su visión. La regla era simple: nunca viajar solo al anochecer. Y si lo hacías, nunca, jamás mirar hacia atrás. Yo era una niña entonces, y estas historias eran el tejido de nuestras noches, más reales que las guerras y los gobiernos de los que hablaban los hombres. Y entonces, un día, el siglo XX llegó a nuestro pueblo en la forma de un automóvil. Era un Ford Modelo T, de un negro brillante que parecía absorber la luz del sol. Su dueño era un hombre llamado Don Ricardo, un terrateniente de la ciudad que había comprado una gran parcela de tierra cerca del pueblo. Don Ricardo era todo lo que nosotros no éramos: ruidoso, arrogante y lleno de un desdén apenas disimulado por nuestras costumbres primitivas. El coche era su símbolo de poder. Lo conducía por nuestras calles estrechas, levantando nubes de polvo y haciendo que las gallinas corrieran despavoridas. Los niños lo seguíamos, fascinados por esa máquina ruidosa y apestosa. Los mayores, sin embargo, lo miraban con recelo. «Esa máquina no tiene alma», le oí decir a mi abuelo una vez, mientras el coche de don Ricardo se alejaba por el camino principal. «Atraerá cosas que no entienden de motores ni de ruedas». Don Ricardo se reía de nuestras advertencias. Le encantaba conducir por los caminos solitarios al atardecer, demostrando que su máquina moderna era inmune a nuestras supersticiones de campesinos. «Mi motor ruge más fuerte que cualquier fantasma»,
solía decir en la taberna, con una carcajada que a todos nos sonaba hueca. Fue durante ese primer verano que comencé a notar algo extraño. A mí me gustaba jugar en las colinas que dominaban el camino principal. Desde allí, podía ver el coche de don Ricardo como un escarabajo negro moviéndose lentamente. Y a veces, solo a veces, cuando la luz del atardecer era rojiza y las sombras se alargaban como dedos, me parecía ver algo más. Una distorsión en el aire cerca del coche, una mancha de oscuridad más profunda que la propia sombra del vehículo, que parecía moverse a su ritmo, a la deriva, como un trozo de ceniza en el viento. Era sutil, y siempre lo atribuía al calor que se levantaba del suelo, pero la sombra no era una ilusión óptica, era una criatura inteligente, y estaba aprendiendo. Don Ricardo comenzó a cambiar. Su arrogancia se fue agriando, convirtiéndose en una irritabilidad constante. Perdió peso. Sus ojos, antes burlones, ahora se movían con nerviosismo, escudriñando constantemente su entorno. En el pueblo, empezó a quejarse de cosas extrañas. Primero, de un gato callejero. Juraba que un gato negro se las arreglaba para meterse en su coche cerrado por la noche. «Lo sé, suena a locura», decía, con la voz un poco temblorosa, «pero por la mañana encuentro pelos en el asiento trasero, y el otro día encontré un arañazo en la tapicería». Nadie le creyó. Pensaron que el aislamiento y el vino local estaban afectando a su mente de urbanita. Los arañazos, decían, los haría él mismo con alguna hebilla o herramienta sin darse cuenta. Lo del gato era simplemente imposible. Pero yo, al oírlo, recordé la sombra que había visto danzando junto a su coche, y un frío glacial se apoderó de mí. El comportamiento de don Ricardo se volvió más errático. Dejó de venir a la taberna. Los jornaleros que trabajaban en sus tierras decían que a menudo lo encontraban hablando solo, discutiendo con un interlocutor invisible. A veces, se detenía en medio del campo, bajaba del coche y se ponía a gritar al asiento trasero vacío. «Fuera de aquí, déjame en paz». Le oyeron gritar una vez. Se estaba desmoronando desde dentro, que era la forma de trabajar de la sombra. Una noche, hubo una gran tormenta. El viento aullaba como un alma en pena y la lluvia golpeaba los tejados con furia. Yo no podía dormir. Me asomé a la ventana de mi habitación, que daba al camino principal, y entonces vi los faros del coche de don Ricardo cortando la oscuridad como dos ojos de pánico. Iba a una velocidad demencial, huyendo. ¿De qué? ¿De quién? Estaba claro que intentaba escapar del pueblo, de la casa, de sí mismo. Cuando el coche pasó por debajo de mi ventana, el relámpago iluminó el cielo por un instante, convirtiendo la noche en día, y lo vi. Vi el rostro de don Ricardo al volante, una máscara de puro terror, con la boca abierta en un grito silencioso, y vi lo que había en el asiento trasero. No era un gato, era una silueta, sentada erguida, oscura, sin rasgos, como un agujero en la realidad con forma humana. Pero no era humana. Era demasiado delgada, demasiado larga, y en la negrura de lo que debería haber sido su cabeza, dos puntos de luz amarilla brillaron con una intensidad maligna y depredadora. Eran ojos, ojos de felino. La silueta no se movía, solo estaba allí, sentada, observando a su conductor mientras éste se precipitaba hacia su destrucción. Fue una visión de un segundo, pero se grabó en mi mente para siempre. El coche desapareció en la curva, y momentos después, oímos un estruendo metálico y un silencio repentino, aún más aterrador que el ruido del choque. A la mañana siguiente, todo el pueblo estaba en el barranco al final de la curva. El Ford Modelo T era un amasijo de hierros irreconocible, enroscado alrededor de un viejo olivo. Sacaron el cuerpo de don Ricardo. El médico dijo que murió en el acto. La versión oficial fue que conducía borracho y demasiado rápido bajo la tormenta. Un trágico accidente. Pero los ancianos, mi abuelo entre ellos, sabían la verdad. La sombra se lo ha llevado, susurraban, santiguándose. Ha encontrado una nueva forma de caminar.
Más tarde ese día, la curiosidad pudo más que el miedo. Me escabullí de casa y volví al lugar del accidente. La Guardia Civil ya se había ido. El coche destrozado seguía allí, esperando a que alguien viniera a por él. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. La puerta del conductor estaba arrancada. Miré dentro. El interior estaba destrozado, lleno de cristales rotos y barro. Pero en el cuero del asiento del copiloto, que estaba relativamente intacto, vi algo que me heló la sangre. 3 marcas de arañazos, finas, paralelas y profundas. La sombra se había ido. El cuerpo de don Ricardo estaba en el depósito, pero el coche, la carcasa metálica, había sido su aula de aprendizaje. Allí dentro, había aprendido sobre la soledad moderna, sobre la vulnerabilidad de un hombre encerrado en una caja de acero, sobre el terror que se puede cultivar en un espacio tan reducido. Había aprendido que ya no necesitaba caminar por los caminos. Ahora podía viajar, ir más lejos, más rápido. Podía sentarse cómodamente en el asiento trasero y esperar. Mi abuela terminó su historia. La tormenta afuera había amainado. El silencio en la habitación era pesado. Yo estaba pálido, mi mente de adolescente tratando de procesar la historia. «Nunca le conté a nadie lo que vi esa noche», dijo ella, con la mirada perdida en la ventana. «Pero he vivido lo suficiente para saber que los viejos espíritus no mueren. Simplemente se adaptan, aprenden nuevos trucos. Ese ser, el que se llevó a don Ricardo, encontró en ese coche el escondite perfecto. Una invitación abierta en cada vehículo solitario que recorre una carretera oscura». Se inclinó hacia mí, y sus ojos, nublados por la edad, brillaron con la claridad del miedo puro. «Así que recuerda esto, nieto mío, ahora que vas a ser un hombre de volante y carretera. Puedes reírte de las viejas historias. Puedes confiar en tu motor y en tus luces. Pero si una noche, conduciendo solo, sientes un frío repentino, o tienes la extraña sensación de que no estás solo, no lo ignores. No intentes buscarle una lógica. Y por el amor de Dios, nunca mires con demasiada atención a tu propio reflejo en la oscuridad.